Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí damos comienzo al video número 3 de esta secuencia de videos de capacitación sobre redes inteligentes y medidores inteligentes, en el cual vamos a poner principal énfasis en lo que es el cómo sacarle provecho a la información, cómo aprovechar al máximo la información que el sistema nos genera para la toma de decisiones y para la administración de nuestras redes. El concepto de redes inteligentes, haciendo primero un rápido repaso, es un concepto muy amplio, muy abarcador, que involucra la incorporación de tecnología desde el momento de la generación de la misma, el transporte, la distribución y la comercialización. Nuestros equipos, los medidores inteligentes, principalmente orientan su aporte de valor a las etapas de distribución y comercialización de la energía. Lo más básico de un medidor telesupervisado se entiende que es aquel que tiene una capacidad de conectarse por métodos informáticos con un centro de cómputos. Entonces, lo más básico de un medidor telesupervisado es que tenga la capacidad de reportar al centro de cómputos los acumuladores, que son los que van a permitir realizar la facturación rápidamente cada vez que se cierra un periodo. Eso vendría a ser lo que se denomina habitualmente AMR, o sea, lectura remota y automatizada del medidor. Sin embargo, existe un concepto más avanzado llamado AMI, o infraestructura avanzada de medición, en la cual se aprovecha la tecnología del medidor inteligente para dar un paso más adelante. Por ejemplo, lograr el corte y reconexión remoto del suministro al cliente. Entonces, contando con la información adecuada, podremos lograr que las generadoras generen la energía de la forma más eficiente y ecológicamente sustentable posible. Podremos medir y asegurar de que la energía es entregada con la calidad requerida por los estándares internacionales. Vamos a poder monitorear cuál es la calidad del servicio recibida por el cliente final. En definitiva, estamos asegurando esa cadena de valor en base a información confiable. Los medidores de DISCAR, los medidores inteligentes como estos que tenemos aquí, además de las funciones de permitir la facturación remota, o sea, la recolección de los acumuladores y el control del suministro, realizan una importante recolección de datos cada 15 minutos. En definitiva, son 96 registros diarios que contienen todos los parámetros de tensión, corriente, energía, demanda, factor de potencia. Y ya vamos a ver enseguida cómo, gracias a esa información, esa enorme cantidad de información que se recolecta cada 15 minutos, vamos a poder generar valiosísimos reportes que permiten analizar y detectar dónde hay fallas, dónde hay posibles fuentes de problema antes de que estos se produzcan. Todo eso enseguida lo vemos a través de los gráficos. Hacemos un rápido repaso de cuáles son los principales casos de aplicación de los medidores inteligentes. En primer lugar, tenemos los medidores rurales. Hay instalaciones que están a grandes distancias, es muy difícil llegar, hay que atravesar por campos. La solución ideal es una medición remota automatizada. Otro caso son los medidores residenciales para edificios, donde también existen inconvenientes, como por ejemplo que el lecturista no puede llegar hasta el sótano o la cabina donde se encuentran todos los medidores del edificio. Al tener medición automatizada, todos esos inconvenientes desaparecen. La eficientización del consumo de energía en ámbitos privados, como por ejemplo en entidades públicas, hospitales o empresas, es otro de los casos de aplicación también llamado submetering, porque allí el medidor es como un segundo medidor que está a continuación del medidor instalado por la distribuidora. Por supuesto que otro caso de aplicación es el monitoreo de subestaciones. Principal caso de aplicación es el monitoreo de subestaciones, que nos permite obtener valiosísima información sobre cómo se está entregando la energía a través de la línea de distribución. También ahora se está utilizando mucho esta infraestructura para la medición de la calidad de producto técnico y la calidad de servicio técnico, dado que han entrado en vigencia nuevas resoluciones que hacen obligatoria y progresivamente creciente la necesidad de medir con precisión cuál es la calidad del producto técnico y la calidad del suministro técnico, es decir, la calidad de la tensión y los cortes de energía y la energía no entregada.
Otro caso de aplicación muy interesante es el de la automatización y medición del suministro de energía para alumbrado público. Allí el medidor inteligente tiene un rol dual, porque por un lado realiza la función de medidor y por otro lado también realiza el automatismo del encendido y apagado de las luces de acuerdo a los horarios de salida y puesta del sol, todo calculado automáticamente. Finalmente, el caso de los medidores residenciales es un caso típico y es, digamos, masivo en instalaciones urbanas donde se coloca un concentrador en la subestación distribuidora y luego se ubican distribuidores normalmente monofásicos en cada uno de los domicilios de esa manzana o de esas manzanas. Bueno, en las diapositivas que vamos a ver a continuación vamos a focalizarnos principalmente en los resultados, es decir, la información obtenida y no tanto ver el cómo llegamos a esa pantalla, debido a que eso ya lo hemos visto en los videos de capacitación número 1 y número 2 que se los ha presentado César. Así que directamente acá podemos ver en esta imagen cómo es la información de la solapa general correspondiente a un medidor inteligente. En primer lugar destacamos la información del último registro, donde se puede apreciar que tenemos los valores de tensión y de corriente de un equipo trifásico y el estado de la demanda. Y en el segundo bloque tenemos la información de los acumuladores de energía. Es importante tener claro que este primer bloque, el bloque de registros, es el bloque repetitivo cada 15 minutos. O sea que este es el que genera los 96 registros diarios de los cuales hablábamos recién. El segundo bloque es como una foto de los acumuladores en un determinado instante. Fíjense que en esta siguiente diapositiva podemos ver un reporte de los registros cada 15 minutos donde se puede apreciar todos los datos, tensión, corriente para cada fase, la demanda activa, la demanda reactiva, la demanda aparente, factor de potencia, demanda máxima de monitoreo y la tarifa aplicada a ese periodo de 15 minutos que nosotros también le llamamos quarter. Fíjense que el horario de cada uno de estos registros tiene un valor del minutero múltiplo de 15. Esta información que está acá es la base para prácticamente todos los reportes y gráficos que vamos a ver a continuación. Los reportes que están en la opción de menú Reportes los podríamos dividir en dos grandes bloques. En primer lugar, los reportes básicos, que son los que vamos a ver primero, gráficos de tensión, gráficos de corriente, reporte de registros, demanda, y más adelante vamos a ver los reportes de análisis de la red, que son reportes más interesantes dedicados principalmente a análisis de subestaciones. Dentro de los reportes básicos, el primero de todos es el gráfico de tensión. Acá estamos viendo un equipo de tipo trifásico, por eso se pueden ver las tres fases entre sus tres colores. Está analizada la tensión a lo largo de todo un día, y aquí podemos ver cómo las tres fases se han comportado. Se puede ver claramente que hay una fase que se corre respecto de las demás, seguramente debido a que este es el horario laboral y por lo tanto hay alguna fase que tiene colgada alguna máquina que hace que esa fase tenga una carga y por ende una caída de tensión superior a las demás. En caso de que en este periodo de tiempo hubiera existido un corte de servicio y eventualmente una reconexión del mismo, aparecería marcado como unas cruces o como unos puntos, los cortes y las reconexiones, superpuestos al momento en que ocurrieron, el momento temporal en que ocurrieron. Es importante tener en cuenta que entre cada una de estas líneas verticales, el lapso de tiempo es de 15 minutos. Por lo tanto, si nosotros tuvimos un corte de suministro que duró 10 segundos, nos va a aparecer el corte y la reconexión, ambos dentro del mismo periodo de 15 minutos. Van a aparecer como superpuestos, pero van a aparecer de todas formas claramente visibles. Si por algún motivo el equipo estuviera completamente desenergizado, obviamente que no puede producir datos.
Cuando un equipo no produce datos, la línea es discontinua. O sea, simplemente, por ejemplo, desde este punto a este punto faltaría un bloque de información y es porque el equipo está desenergizado, por lo tanto no puede reportar ni generar información. También se puede apreciar en este mismo gráfico como acá hay un umbral inferior de tensión, en este caso programado 170 volts, y un umbral superior, en este caso está programado 260 volts. De esa forma podemos saber si nuestra energía está siendo suministrada dentro de los umbrales configurados y eventualmente producir una alarma en caso de que no sea de esa forma. De la misma forma que el anterior, en este gráfico representamos la corriente de un determinado cliente. Esto es medición en un cliente, no en una subestación. Podemos ver el fenómeno que estábamos mencionando hace un momento, donde hay una fase, la fase azul, que tiene en el horario laboral, durante la mañana y también durante la tarde, un importante crecimiento respecto de las otras dos fases. Esto ya está proporcionando al analizador de la energía de esta empresa información que le puede ser de utilidad, por ejemplo, si desea tener un mejor equilibrio de las corrientes por fase y por ende tener también un menor desfasaje de la tensión entre las fases. Continuando con el análisis de este mismo cliente, podemos ver en el siguiente gráfico la demanda. Podemos visualizar, acá ya no es por fase, sino lo que estamos viendo es en verde la demanda de energía activa, en naranja la energía reactiva y en este color azulino la energía aparente, que es la composición de las otras dos. Obviamente que también se observa el mismo fenómeno de que en los horarios laborales matutinos y vespertinos se registran los mayores picos de demanda. Todo esto es información para la toma de decisiones de la gerencia. Acá tenemos otro ejemplo en el cual analizamos también en un cliente de baja demanda, podría ser por ejemplo un cliente residencial, que tiene un contrato de 5 kilowatts, como todos los contratos residenciales que tienen una demanda máxima de 5 kilowatts. Nosotros como distribuidora de energía eléctrica podríamos querer ver si a lo largo de este mes que se está representando, cada barra representa un día, si a lo largo de este mes el cliente está superando la demanda máxima contractual. Por ejemplo, para que sea necesario subirla a un escalón de conexión o un escalón de contrato superior. Bueno, en este caso podemos observar de que solo en una determinada fecha superó el umbral que estaba configurado para su contrato. En la siguiente diapositiva estamos ubicados en una situación diferente, estamos en una subestación. Estamos analizando el equipo conectado a una subestación y estamos analizando la información de la demanda máxima de monitoreo a lo largo de todo un día, desde las 0 horas hasta las 0 horas del día siguiente. Esto nos sirve para ver cómo se ha comportado la demanda. Esta es la famosa curva de demanda de la cual podemos sacar información importantísima para conocer cómo está consumiendo la energía nuestra clientela y eventualmente, si se deseara realizar o implementar estrategias comerciales, por ejemplo, si queremos disminuir el pico de energía activa, que en este momento está registrado aquí a eso de las 20-30 horas, y quisiéramos desestimar el consumo de energía de ese horario y moverlo hacia otro momento del día donde la energía sea más económica. En la siguiente diapositiva podemos ver a lo largo de una quincena cuál ha sido el comportamiento de la energía activa, reactiva y aparente de una subestación, medida a lo largo de 2 semanas, y podemos observar cómo la energía ha permanecido bastante constante, prácticamente ha sido la misma a lo largo de todos estos días, lo cual demostraría de que la carga de esta subestación estaría razonablemente equilibrada a lo largo del tiempo, no presenta movimientos bruscos, probablemente porque no haya consumos puntuales demasiado importantes en los días laborales.
Este reporte que vemos a continuación se denomina el reporte de lecturas. Fíjense que lo que está marcado con la línea de puntos roja es simplemente para detenernos un momento y ver qué información estamos obteniendo. Estos son los acumuladores de energía activa y reactiva para las diferentes bandas horarias, T0, T1, T2, T3. T4, T5 y T6 no están definidas, por lo tanto no tienen registro de energía. En definitiva, nosotros con esto podemos obtener a lo largo de las diferentes lecturas cuál es el estado o la foto de los acumuladores de energía para las distintas bandas horarias. ¿Cuándo se genera esta información? Es algo que hay que tener claro. En el caso de los medidores con conectividad PLC, como es este caso, este es un medidor de conectividad PLC, la toma de lecturas de acumuladores se realiza cada vez que el concentrador realiza la consulta al medidor y le solicita la información, que normalmente se configura a un valor de unas 6 horas. Por eso que ustedes van a ver que entre una lectura y la siguiente transcurren aproximadamente 6 horas. Es decir, que cada 6 horas estamos obteniendo una foto de todos los acumuladores de energía de este medidor. Si el medidor fuera un medidor de tipo GPRS, o sea de conectividad celular, es un poco diferente. La foto se realiza cada vez que el medidor es telesupervisado con el centro de cómputos. Entonces, si la periodicidad que se configuró es 15 minutos, cada 15 minutos tendremos una foto de todos los acumuladores. Si la periodicidad que se configuró es 1 hora, tendremos una foto de todos los acumuladores con cada hora. Esta es la información que nos va a permitir, al final del periodo comercial, realizar la facturación. Pasamos a continuación a ver los principales reportes que se denominan reportes de análisis de la red. Estos reportes requieren una habilitación especial en el sistema Mr. RIMS, están principalmente orientados a el análisis del comportamiento de la red por parte de la compañía distribuidora de energía. El primero de los gráficos, que solamente tiene sentido emitirlo para un medidor ubicado en una subestación de energía, es el gráfico de balance energético. En este gráfico tenemos a lo largo de todo un mes analizado matemáticamente el balance entre la energía entregada por la subestación, medida por un medidor colocado en esa subestación, que son las líneas de barra de color verde, versus las líneas amarillas que representan la sumatoria de todos los medidores que están conectados a esa subestación. Obviamente que para hacer un balance energético todos los medidores tienen que estar, mejor dicho, todos los suministros tienen que poseer un medidor inteligente para que se pueda realizar la suma y por lo tanto el cociente correspondiente. Entonces, haciendo esas diferencias, el cociente, podemos obtener esta curva que está superpuesta, que mide en %, este valor que está aquí a la derecha, y nos mide cuál es el desbalance energético entre la energía que hemos entregado y la energía que hemos medido a lo largo de todos los medidores de los suministros reales a los clientes. Este ejemplo que tenemos aquí, un caso particularmente raro, lo elegimos a propósito para que se note bien la diferencia, está dando un 12% de diferencia entre la energía que entregamos a la red versus la energía facturada. Es muchísimo. Normalmente esta diferencia o pérdida debería situarse, digamos, alrededor del 5% o menos de ser posible. Entonces, teniendo toda la red con medidores inteligentes, más un medidor inteligente colocado en la subestación, podemos en un instante obtener el balance energético de esa subestación. El siguiente reporte también pertenece a una subestación, es una curva realizada para un periodo de tiempo de 4 días y mide el desbalance de tensión. El desbalance de tensión entre fases. Utilizando
una propuesta formulada por la norma IEEE 1159 que realiza un cálculo entre el promedio de las tensiones de las distintas fases y cada una de ellas, y en base a eso obtiene un indicador o un porcentaje de desbalance de tensión, cuyo valor sugerido por la misma norma está en un máximo de un 2%. Es decir que tenemos que estar, como estamos en este ejemplo, muy por debajo del 2% de desbalance de tensión entre fases. Esto es a nivel de la subestación. Ahora, también podemos emitir un gráfico de desbalance de tensión desde el punto de vista de un cliente puntual, porque a lo largo de las redes se producen caídas de tensión, en el punto de suministro de un cliente se producen caídas de tensión provocadas normalmente por las cargas del mismo cliente. Acá podemos observar también a lo largo de un periodo de solo 4 días cuál ha sido el porcentaje de desbalance de tensión para un cliente determinado. Podemos observar cómo en 2 momentos del día, en forma repetitiva todos los días, se produce un fuerte desbalance de tensión que supera ampliamente al 2% especificado por la norma, que seguramente se debe a alguna carga importante que está conectada a una fase solamente, y eso hace que se produzca un desbalance tan importante que podría llegar a provocar, por ejemplo, fallos en equipos electrónicos. O sea que en base a este gráfico, el agente de mantenimiento de la fábrica puede llegar a tomar decisiones y equilibrar mejor las cargas de esta empresa. De la misma manera podemos emitir un gráfico de desbalance de corriente, también calculado según las indicaciones de la norma IEEE 1159. En este ejemplo que tenemos aquí, estamos haciendo el gráfico de una subestación a lo largo de 4 días. El valor recomendado por la norma no debe exceder en ningún momento el 40%. Podemos observar de que esta subestación se encuentra muy bien con respecto al especificado por la norma. En el siguiente gráfico analizamos el factor de utilización de un transformador de subestación. Es decir, con respecto a la capacidad nominal de ese transformador, que está cargada como un parámetro en el sistema Mr. DIMS. En este caso 400 kVA. ¿Cómo ha sido el factor de utilización? ¿Qué porcentaje de esa capacidad del transformador estamos utilizando? Este gráfico está representando 30 días corridos y estamos pudiendo ver cómo el factor de utilización está, bueno, siempre dentro del 50%, en algunos casos un poquito más. El analista de redes con este gráfico puede obtener información valiosísima, por ejemplo, para prevenir fallos o degradación de los bobinados del transformador. Por ejemplo, combinando la curva del factor de utilización con respecto a la temperatura ambiente en ese momento, puede ayudar a predecir el deterioro, predecir y prevenir el deterioro de ese transformador y eventualmente ponerlo en planes para ser reemplazado a medida que la carga en ese barrio haya elevado su valor hasta que se empiece a aproximar a porcentajes de ocupación peligrosos para la vida útil de este transformador. Ya se sabe que carga excesiva combinada con temperatura es una bomba de tiempo para un transformador. Este gráfico, llamado perfil de demanda o perfil de carga, está realizado sobre una subestación también a lo largo de 4 días. Es similar a la curva de carga que ya habíamos visto anteriormente para un medidor, solamente que cuando se emite este gráfico de perfil de carga desde la opción de reportes avanzados de la red, permite emitir gráficos hasta con 180 días de longitud. No es este el caso, acá estamos analizando solamente 15 días. Fíjense que acá podemos ver que el gráfico comienza el 1 de enero de 2016 a lo largo de 4 meses y podemos fácilmente identificar la evolución de la carga, de la demanda,
en los 2 primeros meses del año, que obviamente está relacionado con las temperaturas más elevadas y los equipos de aire acondicionado. Con esta información, los analistas de redes pueden predecir qué va a pasar el año que viene, cómo hacemos para que nuestros transformadores no se perjudiquen, cómo hacemos para suministrar esta cantidad de demanda con calidad y continuidad sin que se presenten problemas. Con la entrada en vigencia de las normativas de calidad de producto técnico y calidad de servicio técnico, es necesario obtener información que con el sistema Mr. DIMS y la enorme cantidad de datos que recolectamos podemos obtener en un instante. Por ejemplo, acá tenemos el reporte de calidad de producto técnico que analiza la tensión suministrada con respecto a un valor nominal. En este caso tenemos configurado un valor nominal de 220 voltios al cual le configuramos umbrales máximo y mínimo que no deben superarse para estar dentro de la norma. Los valores normalmente en este caso son de 8%, pero aquí hemos configurado 5% solamente a los efectos de que el gráfico salga un poco más claro. Acá hemos analizado un periodo de 31 días y el reporte automáticamente nos dice qué porcentaje del tiempo, en este caso 26,48%, hemos entregado la energía por encima del rango permitido. Y qué cantidad de energía en kilowatt hora hemos entregado también por encima del rango permitido. En este caso no hubo ningún registro por debajo de 220 volts menos el 5%. Visualizando esta misma información en forma de gráfico de torta, podemos ver cómo el 26,48% del tiempo la energía fue suministrada por fuera del rango configurado por la norma y el 22,96% es la cantidad de energía que fue entregada fuera del rango permitido. De la misma manera, podemos emitir un reporte de calidad del servicio técnico que nos analiza para una subestación cómo han sido las interrupciones de la energía. Es importante tener en cuenta que, según la norma, las interrupciones de energía para que sean tenidas en cuenta deben ser de una duración mayor o igual a 3 minutos. Los cortes breves menores a 3 minutos no son tomados en cuenta en estos cálculos. Una vez que configuramos la cantidad de kilowatt hora nominales para una subestación determinada, el sistema nos realiza el primer cálculo, que es la frecuencia media de interrupción por kVA. En este caso da 0,29 y se obtiene haciendo el cociente entre la sumatoria de los kVA que se obtuvieron en el instante de la salida de servicio del suministro, dividido los kVA nominales de esa subestación. Esa sumatoria y ese cociente da 0,29, que es un indicador estandarizado definido por la norma. De la misma manera podemos definir cuál es la duración media de las interrupciones por kVA haciendo este cociente de sumatorias. La sumatoria de los kVA nominales fuera de servicio por el tiempo de cada salida de servicio dividido por la sumatoria de los kVA nominales fuera de servicio. En este caso, la duración media de cada interrupción es de 15,82 minutos. En la segunda parte de este mismo reporte tenemos un detalle de la cantidad de cortes breves que no son computados en indicadores, pero de todas formas vale la pena tenerlo en cuenta. Hubo 2 cortes breves menores a 3 minutos, un corte superior a 3 minutos y que la cantidad total de interrupciones superiores a 3 minutos totalizaron 15,82 minutos. Con esta información se saca un valor muy importante que es la ENI, energía nominal indisponible, es decir, aquella cantidad de energía que no hemos entregado a los clientes debido a que hubo un corte de suministro. A continuación, y para finalizar, este mismo reporte incluye cuál es el detalle con fecha y hora y duración de cada uno de los cortes breves o cortes del suministro. Por último, y ya para cerrar este capítulo sobre análisis de la información, no quisiéramos dejar de destacar la importancia que tiene la carga en cada uno de los suministros, en cada una de las subestaciones, en cada uno de los concentradores, de la información de geolocalización. Cargar las coordenadas o cargar la dirección y en base a la dirección obtener la geolocalización. Porque en base a eso vamos a poder emitir reportes como este que nos van a poder dar información valiosísima
sobre dónde están ubicados todos nuestros dispositivos que componen esta red inteligente. Bueno, con esto damos por finalizado este tercer módulo o video de capacitación. Esperamos que les haya servido para aprovechar mejor la información que el sistema les brinda, que hayan podido apreciar cómo, contando con la información adecuada, se pueden emitir gráficos y reportes que les permite rastrear situaciones de falla, prevenir situaciones desagradables, analizar el comportamiento de las redes y, en definitiva, sacar conclusiones útiles. Esperamos que sigan participando de estos módulos y muchas gracias por su participación.